Y para ello hemos llamado al secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, dirigente cooperativista con una Hola. gran trayectoria. Hola Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos. Ariel Chiarotti, Marta Gaitán, te saludamos. Bienvenido a Tiembla la Casta por segunda vez en esta segunda temporada 2025. Y decíamos que es fundamental tener tu palabra por estos tiempos, en estas 48 horas de reflexión de veda electoral, para que podamos ejercer nuestro derecho a voto esencial, imprescindible. Queríamos arrancar desde lo global, preguntándote sobre el escenario geopolítico, el escenario internacional, estas nuevas alianzas, estas disputas hegemónicas que tenemos, estratégicas, comerciales, esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Bueno, contanos desde tu lugar también gran conocedor de la política internacional y además historiador, ¿cómo estás leyendo estos panoramas que se van moviendo de una manera, por supuesto, bastante rápida y con muchas especulaciones de por medio? Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, el tema internacional siempre es de enorme trascendencia y, y desde el punto de vista metodológico del análisis tendría que ser siempre el marco, lo previo, como para poder analizar la situación de la nación, de cada pueblo, ¿no? Desde diversas corrientes se ha dicho siempre que lo internacional es lo central, desde los marxistas que siempre colocan el tema del análisis internacional como lo primero, hasta el propio Perón que decía la verdadera política es la política internacional, y así sucesivamente. Vivimos, como vos decís, cambios muy vertiginosos en la política internacional, pero yo creo que hay un trasfondo, no podemos más que señalarlo muy brevemente, que hay una verdadera crisis civilizatoria del sistema capitalista, o sea, de la parte del mundo en la que vivimos nosotros, el denominado mundo occidental y cristiano, el de las democracias liberales que vienen desde la Revolución Francesa y yo diría fundamentalmente desde después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una crisis civilizatoria, ¿por qué? Porque la crisis es integral, por eso digo civilizatoria. Hay una crisis económica, hay 1.300, 1.400 millones de seres humanos que pasan hambre, entre ellos cientos de millones de niños, hay guerras por el agua, hay guerras por la energía, hay una crisis de valores culturales muy grande, hay guerras en un sentido lato, o sea, estamos con no solo con la del centro de Europa, sino muchos otros focos de guerra. Está el tema que es insoluble hasta aquí, de fenomenales migraciones de millones y millones de seres humanos que deambulan por el mundo, yo diría, sin destino, en busca de trabajo, en busca de comida. En el polo al que llegan son rechazados por gobiernos de ultraderecha. Por lo tanto, en el marco de esa crisis, todo indica que hay un crecimiento fenomenal de China, que compite como principal potencia con Estados Unidos, la alianza del eje China-Rusia, y luego ese eje que constituye, junto con muchos otros países importantes, los BRICS, entre ellos la India, pero ya hay 8 o 9 países más. O sea, hay un polo de competencia con Estados Unidos y la Europa subordinada a Estados Unidos, que se ha transformado entonces en el eje de la disputa mundial. En esa disputa mundial, en la que yo creo que hay un proceso de decadencia de Estados Unidos de los últimos 40 años y la predominancia de este otro polo, América Latina entonces se va transformando para Estados Unidos, para la gran potencia capitalista, en una reserva, el famoso patio trasero, en una reserva estratégica a la que se plantea no renunciar, más bien intenta afirmar su hegemonía. Y
para eso, para firmar su hegemonía, tiene obstáculos muy grandes, como por ejemplo que grandes países, los dos principales, como Brasil y México, tienen gobiernos que son antagónicos a su paradigma, ¿no es cierto? El gobierno de Lula, el gobierno de Sheinbaum, Colombia, bueno, hasta ahora Chile, lo era Bolivia, aunque ahora hay un gobierno de derecha, Uruguay, en fin, los países de Centroamérica, y tiene como entonces su gran aliado es la Argentina, un gobierno también de ultraderecha en la Argentina. Por lo tanto, ese es el trasfondo de lo que está ocurriendo. Tenemos una cuestión que para nosotros debiera ser una ventaja extraordinaria, que espero que no se transforme en una maldición, que es el hecho de que somos un país con fenomenales reservas de todo tipo, estratégicas, como ahora se dice estratégicas, desde el uranio, minerales raros, ni que hablar petróleo, cobre, oro. Bueno, somos uno de los productores de alimentos más importantes del mundo. Estamos en un polo desde el punto de vista geográfico muy crítico como es el extremo sur, relacionado con la Antártida, que es la fuente de agua, la reserva de agua más grande del planeta, y ahí ellos tienen una base estratégica militar que es Malvinas. Así que ese es el trasfondo, creo yo, por el cual están decididos a sostener contra viento y marea al presidente argentino, más allá de que ellos son conscientes de que este es un presidente, ¿cómo decir? Un presidente voluble en términos ideológicos, en su nivel cultural y educacional, con sus violencias de todo tipo y sus inseguridades. No es que lo vemos solo una gran parte de nosotros, ellos también lo ven, sin embargo, están decididos a apoyarlo. Por eso la venida de todos estos grandes personajes hoy del JP Morgan, que es, en fin, el banco más grande del planeta, por eso la ayuda financiera que está viniendo. Bueno, creo que ese es, en muy breve síntesis, el panorama que hace que, bueno, esté muy abierta esta disputa en América Latina, porque la presencia china no se puede resolver por decreto, porque China es socio comercial de la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo los de América Latina. Y eso genera un tejido de relaciones económicas con las burguesías locales, con los sectores productivos de cada uno de los países, y un grupo y un núcleo de relaciones políticas que no se puede liquidar de un tajo. Así que bueno, ahí estamos nosotros en medio de esa gran disputa mundial. Justamente una de las cosas que te quería preguntar, Juan Carlos, de lo que es internacional, pero de aquí de Latinoamérica, es referido a Bolivia y a Brasil, dos países con los cuales tenemos una gran cercanía. Por un lado, Bolivia ha perdido las elecciones, lo que se podría llamar movimiento nacional y popular en manos de la derecha, y Lula da Silva esta semana ha anunciado que va por la reelección en el 2026. ¿Qué reflexión te merece? ¿Cómo ves eso? Bueno, empiezo por no la mala, la muy mala noticia para los que somos progresistas de izquierda en el mundo entero, que pertenecemos al espacio popular, que es el caso de Bolivia. Lo de Bolivia es uno de esos casos, ¿cómo diría?, dramáticos de los proyectos políticos populares en los que se generan unas disputas internas que hasta cierto grado uno podría comprender que es casi natural en el juego de la política que al interior de las fuerzas puede haber corrientes que disputan sus espacios de poder. Y sus proyectos, porque cada espacio de poder no se trata solo de ambiciones personales, como suele decirse, sino de visiones acerca de la perspectiva de cada país. El caso entonces de Bolivia es un caso dramático de disputa interior que llevó a que el propio gobierno tenga una gestión muy mala
y que se desangre al interior de lo que era el movimiento al socialismo. El MAS, que fue una novedad maravillosa para la historia de un pueblo tan sufrido como el boliviano, desde la colonia, diríamos, hasta aquí, la emergencia extraordinaria de que un indio, luego de 500 años, sea el presidente de la nación, y que todo eso haya estallado por una disputa interna, y lo cual le abrió paso a que la derecha finalmente logre conquistar el consenso de una parte de la opinión pública, y vuelva al gobierno. Claro que el escenario sigue abierto, porque la siembra del MAS y todo eso es muy grande, porque el país se transformó muchísimo, y veremos cómo sigue esta historia. En cuanto a lo de Brasil, yo diría que a la inversa, in contrario sensu, como se suele decir en latín, es una gran noticia, porque Lula es el líder no solo del progresismo brasilero, que es el país más grande de este continente, sino es un líder universal. Brasil creo que es la 7ª potencia del mundo, un gran país, y para colmo es fronterizo con nosotros, es el eje principal de América Latina. Por lo tanto, creo que es una gran noticia, porque Lula es quien puede vencer a la derecha. No hay que olvidar que también en Brasil la derecha avanzó desde el punto de vista de las masas, desde el punto de vista popular. El bolsonarismo, más allá de que el personaje en sí mismo está pasando a segundo plano, incluso está totalmente cuestionado desde el punto de vista jurídico y político, tiene un plafón muy importante, más que nada electoral. Quien lo puede vencer con seguridad es Lula, y afirmar el proyecto progresista de Brasil, porque también los proyectos progresistas necesitan de plazos largos para poder ejecutar sus políticas, porque ejecutan sus políticas siempre confrontando a su vez con la resistencia de las derechas. Así que creo que es una gran noticia, y reitero que quizás la otra gran noticia del continente es el tema de Sheinbaum en México, porque afirma justamente un proceso progresista de largo plazo, y con la emergencia de una mujer en un país tan patriarcal como es México, y una mujer que se destaca por su compromiso ideológico, su determinación personal, y su fuerte sentido del liderazgo, no solo de México, sino de todo el continente. Así que esas son mis impresiones sobre tu inquietud sobre el tema de Bolivia y de Brasil. Bien, Juan Carlos, y volviendo aquí a la Argentina, Trump dice: Argentina se está muriendo. Y por otro lado, el presidente, quien gobierna, dice en Rosario que la economía va a todo vapor. Caputo dice: todo está saliendo de acuerdo al plan. Y que van a contrarrestar este Congreso destituyente a partir del 26, del domingo. ¿Cómo se saldan estas contradicciones de anuncios contra anuncios que el Tesoro de Estados Unidos por tweet nos vaya dando apoyos y a su vez directivas? O nos estamos muriendo o todo está saliendo, la economía va a todo vapor. Bueno, mira, Marta, lo primero que hay que decir, que yo diría personalmente, la Argentina no se está muriendo nada. Acá hay un gobierno de ultraderecha que tuvo legitimidad de origen porque triunfó en las elecciones del 23. Creo que va perdiendo vertiginosamente la legitimidad en el ejercicio del gobierno, la va perdiendo esa legitimidad, porque la legitimidad de origen luego debe ser totalmente, todo el tiempo ratificada y mantenida con las medidas de gobierno que favorecen al pueblo o lo desfavorecen, y favorecen a la nación o la desfavorecen. Por lo tanto, la Argentina no se está muriendo nada. La Argentina lo que está haciendo está sufriendo las políticas de este gobierno.
más que nada la grande mayoría de los sectores humildes, millones y millones, pero también franjas muy importantes de las clases medias. La Argentina está sufriendo porque se está enajenando su patrimonio económico, sus fuentes de energía, sus riquezas naturales, porque se está tratando de enajenar la propia cultura nacional, en fin, los valores nacionales, porque se está tratando de que se pierde la autodeterminación del país cuando hay un gobierno genuflexo que va a Washington, a Nueva York y tiene una actitud sumisa, humillante frente a una potencia extranjera. Sarmiento, con todo lo polémico que resulta, con todo lo controversial, decía que nunca Argentina debe ser atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Acá se está atando a ese carro supuestamente triunfal. Por lo tanto, después está la enorme reserva democrática, cultural, laboriosa del pueblo argentino, nuestra extraordinaria historia desde la Revolución de Mayo hasta aquí, nuestra fenomenal cultura nacional, que se nutre desde la cultura de los pueblos originarios a lo mejor de la reserva cultural de la humanidad que aquí valoramos, que aquí tenemos. En fin, este es un país que progresó muchísimo, entre otras cosas, por el laicismo, por la ley 1420, por las universidades públicas, la escuela primaria pública, que hay un tejido social de trabajadores enormes. En los últimos años hay un crecimiento del movimiento feminista que ha jugado un papel dinámico en la política argentina muy importante. Insisto, hay una reserva en las universidades, en la clase trabajadora, más allá de la cuestionable conducta de la CGT, que viene en una actitud pasiva, pero hay muchos otros sectores del movimiento obrero que están en una actitud de defensa de los intereses, en fin, de los intereses de la clase obrera. Así que lo que él ve como monarca de una gran potencia capitalista, de que Argentina se está muriendo, es una visión que nosotros tenemos que rechazar. Nosotros tenemos vida y nosotros vamos a defender el sistema democrático, vamos a defender nuestros valores y lo vamos a hacer no solo en el plano electoral, sino que lo vamos a hacer en las luchas sociales y culturales en las calles, como se viene haciendo. Por lo tanto, es cierto que estamos en una situación muy comprometida, precisamente por la conducta no solo del gobierno, sino de las clases dirigentes empresarias locales que sostienen a este tipo de gobierno con tal de que no vengan gobiernos populares, gobiernos progresistas que, bueno, defiendan los intereses de la nación. Así que, bueno, siempre tenemos que ponderar con toda franqueza las debilidades y los problemas en los que estamos como pueblo y como nación, y a su vez tenemos que ver las alternativas, en fin, las reservas que tenemos y las alternativas políticas. Yo creo que lo que tiene el campo popular de carencia todavía es la falta de una alternativa amplia, unida, y esencialmente falta un programa político, un programa económico, social, auténticamente progresista, que sea capaz de recuperar a la nación de este marasmo al que nos está poniendo la derecha y la ultraderecha. Así que, bueno, esas son las tareas para los próximos tiempos del sistema progresista, ¿no? La verdad que lo que vos estás comentando con respecto a las reservas que tenemos nos da ánimo. En el editorial recién yo estaba pidiendo que seamos argentinos a tiempo completo, porque cada vez que viene un mundial, cantamos el himno, nos embanderamos, nos agarra una argentinidad al palo impresionante. También cuando algún piloto de Fórmula 1 se sube a un vehículo o en un acontecimiento boxístico, etc. Sin embargo, a pesar de todo esto,
y de las reservas que vos comentabas, hoy tenemos al JP Morgan y al Tesoro de los Estados Unidos al frente de la economía argentina. ¿Qué reflexión te merece esto, Juan Carlos? Bueno, tendría que volver, ¿no? Eso es consecuencia de la derrota del 2023, porque las cosas tienen un origen. Nosotros sufrimos una derrota muy grande en el 2023 y el advenimiento de un gobierno de ultraderecha, un gobierno decidido por su ideología y por sus compromisos y lazos con el poder universal, más que nada norteamericano, y con los poderes locales decididos a llevar a la práctica un proyecto político y un plan económico. Muy bien. La venida del JP Morgan y todos estos es precisamente porque el plan económico del gobierno estalló, fracasó. Y no solo que fracasó desde el punto de vista de la vida del pueblo, que las grandes mayorías viven cada vez peor, y eso es tangible, y eso lo puede ver cualquiera, sino que fracasó en su propia lógica. Este gobierno es como aquellos dioses griegos que se van comiendo a sus hijos. Se comió el blanqueo, se comió el primer crédito de 20.000 millones, el segundo crédito de 20.000 millones, todo lo que y entonces termina pidiéndole al JP Morgan, o sea, pidiéndole a Trump y a este Mr. Besen que nos salven, y ellos vienen supuestamente al salvataje. En realidad vienen al salvataje de su programa económico, pero por supuesto, como todos los prestamistas del mundo, porque no son otra cosa que prestamistas de alto vuelo, ¿no es cierto?, van a exigir garantías para sus préstamos, y las garantías van a ser nuestros recursos naturales. Cada vez va quedando más claro, o el uranio, o el cobre, o el litio, o el petróleo, además de la perspectiva de que coloquen una base militar en Ushuaia, que para ellos es una suerte de necesidad estratégica en la disputa con las otras grandes potencias mundiales. Por lo tanto, vos decís, bueno, viene lo de JP Morgan, bueno, es por eso. También, pero hay que ver que vienen porque el proyecto de ellos y el gobierno de ellos, el presidente de ellos, viene fracasando, lo vienen a salvar a él y a tratar de salvar a su proyecto económico y político para que no se desplome y se genere una suerte de vacío y vengan los populistas y la izquierda, como dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo hay que mirarlo, también hay que mirarlo como un momento de debilidad. Nosotros vemos que vienen estos capitostes en esos fenomenales aviones, y bueno, da escalofríos, pero hay que ver que vienen porque se les quebró el proyecto de este gobierno. De cualquier manera, ellos van a sostener su batalla cultural, de cualquier manera han logrado que una parte del pueblo y del electorado todavía los apoye, veremos el resultado electoral, y entonces la disputa va a seguir abierta. Pero yo creo que la cuestión no hay que verla, como decía San Martín al enemigo, mirarlo de rodillas, sino hay que ver el conjunto de debilidades y fortalezas que tenemos nosotros y el conjunto de fortalezas y debilidades que tienen ellos. No olvidar que estamos en América Latina, que es un continente que está en ebullición, ¿no es cierto? Así que bueno, somos parte de ese continente. Increíblemente, en estos días trascendió una reforma laboral o un proyecto de una reforma laboral. Algo que antes de ninguna manera se hubiera dado en tiempos electorales, al menos de dejarlo trascender de parte de quien gobernaba. Pero esa reforma, eso que trascendió, dice que se va a extender la jornada laboral, que vamos a volver a los tickets canasta en el pago a los empleados. ¿Crees que si esto se lleva a la práctica va a venir por fin la reacción de la CGT? ¿O por dónde crees que se puede llegar a enfrentar ese proyecto que sería nefasto para la población argentina? Sí, mira, todo depende como siempre del pueblo, y no es una frase, como diría,
estereotipada, ¿no? Hay que pensar que va a afectar a la gran mayoría de los trabajadores, y entonces en un punto esa afectación va a generar una gran reacción de los trabajadores y yo diría del conjunto de la sociedad democrática. Ellos hace décadas que vienen queriendo hacer esta reforma laboral, inclusive ya por la ley Bases, esa ley que le votaron los amigables también, habría que registrar bien quiénes son los que se la votaron, ellos ya avanzaron en algunas cosas importantes, solo que se logró que la justicia se la impugne, ¿no es cierto? Esas cosas que ellos avanzaron. Pero el asunto no depende exclusivamente de la conducción de la CGT. Si fuera por eso estaríamos mal. Yo creo que depende de que se siga avanzando en el grado de conciencia en los trabajadores argentinos, y yo diría de la marcha general del conflicto político en la Argentina, ¿no? Que trasciende al tema de la reforma laboral. Ellos vienen por la reforma laboral, por la reforma tributaria y por la reforma previsional. O sea, vienen a cambiar de raíz el sistema productivo argentino y cambiar de raíz el sistema distributivo argentino. En ese marco hay que colocar este intento. Veremos cómo el conjunto de las fuerzas políticas, no la CGT solamente, el conjunto de las fuerzas políticas, el Parlamento Nacional, las fuerzas sociales y culturales, porque también siguen atacando a la escuela pública o la universidad. Así que veremos cómo toda esa amalgama que viene resistiendo, bueno, precisamente se sigue articulando, voy a reiterar, se sigue amalgamando para enfrentar esta ofensiva de la derecha y de la ultraderecha. Ese es el marco en el que ellos van a intentar esta ley. Tiene que pasar por el Parlamento y tiene que pasar por la resistencia de la sociedad democrática, que va a perder derechos, como decías vos. Así que bueno, eso también forma parte del escenario abierto de la disputa que viene luego del domingo. Y bueno, finalmente te pediríamos, Juan Carlos, que nos hagas una breve reflexión sobre lo que significan los efectos de estos periodos de 4M que nosotros le llamamos neoliberales, de anarcocapitalismo, cómo se coinciden entre sí y bueno, y por qué es importante este derecho fundamental que tenemos de pronunciarnos en este medio término. Vos sabés que Córdoba es la segunda provincia electoral del país, así que como dirigente nacional te pediríamos una reflexión final sobre estas cuestiones. Bueno, las 4M forman parte en fin, de esta ofensiva que precisamente las 4M simboliza una ofensiva que ya es histórica, de lo que los historiadores llamamos la historia reciente, porque la primera M empieza con Martínez de Oz, ¿no? Es de Martínez de Oz, o sea, que hay un afán político, económico y yo diría cultural de las derechas por avanzar en este sentido. Bueno, han avanzado bastante, diríamos, en 40 años, en 50 años, y también han tenido momentos de fuerte retroceso, producto precisamente de las luchas del pueblo y de avances de gobiernos democráticos. No olvidar que nosotros tuvimos el periodo del 2000 al 2015 en América Latina y también en la Argentina, un periodo de fuerte crecimiento de la política de progreso, ¿no? Y de crecimiento de leyes sociales y de enormes avances culturales que rompieron con viejos anacronismos culturales, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que ahora tenemos un momento de reflujo en la Argentina, y como dice García Linera, los triunfos y las derrotas en estos momentos son para todos muy efímeros, ¿no? Y creo que esto le cabe también a este gobierno de Milei. Todo pinta que tienen una vida efímera. Por eso vienen todos estos poderosos a tratar de sostenerlo, y yo diría de alguna manera aprovechar para regodearse ante el mundo,
por algo vienen todos los grandes artistas de ellos acá, para regodearse ante el mundo y exhibir que tienen un gobierno de ultraderecha que, bueno, que está presente en un país importante como la Argentina, pues yo creo que también hay que ver eso. Pero insisto y reitero, acá la Argentina es un país de fuertes resistencias sociales y políticas a lo largo de la historia. Este es el país de las Madres de Plaza de Mayo, este es el país de la primera mitad del siglo XX, de la Semana Trágica, de la huelga de los peones rurales, del 17 de octubre del 45, del Cordobazo. En fin, este país no se va a terminar, no va a quedar, no se va a eternizar Milei y estos señores del JP Morgan. Muy por el contrario, estoy convencido, insisto, que la gran reserva democrática del país se va a pronunciar, ya no solo en el plano electoral, sino en una perspectiva política de más largo plazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como siempre, para nosotros un placer y un orgullo contar con tu palabra en nuestro programa, que es muy esclarecedora. Aprovecho para enviarte el agradecimiento y el saludo del presidente del Partido Solidario Córdoba, Pablo Tisera, que te agradece enormemente esta entrevista. Bueno, mi abrazo a ustedes y mi abrazo a Pablo Tisera también. Como secretario del Partido Solidario, al compañero que es nuestro responsable, nuestro jefe, nuestro referente en Córdoba, está justamente planteando una lucha electoral muy, muy valiosa, muy interesante. Así que bueno, también va mi abrazo a todos ustedes y les agradezco la llamada. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.